Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. Hoy nos embarcamos en un viaje para ver la vida y el pensamiento de un filósofo menos conocido, pero que como todos tiene su importancia. Lucio Anneo Cornuto, conocido simplemente como Cornuto, fue un filósofo estoico romano del siglo I después de Cristo. Nació aproximadamente en el año 20 en Leptis Magna, una ciudad en la provincia romana de África, en lo que hoy es Libia. Aunque sus escritos apenas sobrevivieron, su influencia se siente a través de sus alumnos y la preservación de algunas de sus ideas en textos posteriores. Se trasladó a Roma, donde se convirtió en uno de los más destacados filósofos estoicos de su tiempo. Como tutor y mentor, ejerció una influencia significativa sobre varias figuras prominentes de su época, entre ellos el historiador Plinio el Viejo. Una de sus relaciones más destacadas fue con el poeta Aulo Persio Flaco. Persio, un joven de origen noble, se convirtió en su discípulo alrededor del año 50. La dedicación de Cornuto a la educación de Persio fue tan profunda que este último, en su testamento, le legó su biblioteca, demostrando el respeto y la gratitud que le tenía. Cornuto es conocido principalmente por su obra Compendio de la Teología Griega, un tratado que expone las creencias religiosas y mitológicas griegas desde una perspectiva filosófica estoica. En esta obra ofrece interpretaciones alegóricas de los mitos griegos, intentando desentrañar las verdades filosóficas y morales ocultas en esos relatos. Su estoicismo se refleja en su interpretación de los mitos. Para él, las historias de los dioses y héroes no eran simples cuentos de la antigüedad, sino vehículos para enseñar importantes lecciones sobre la naturaleza del cosmos y la conducta humana. Utilizó estos mitos para ilustrar conceptos estoicos claves como la razón, el logos, la naturaleza, physis, y la virtud, arete. Para entender mejor su postura debemos revisar algunas de sus ideas filosóficas principales. La naturaleza del universo, siguiendo la tradición estoica, veía el universo como un todo racional, gobernado por el logos, una razón divina que imbuye y organiza todo lo que existe. Esta visión panteísta del cosmos implicaba que todo está interconectado y que hay un orden natural al que los seres humanos deben conformarse. El concepto del logos en el estoicismo es fundamental. Para el logos no es solo una razón abstracta, sino una fuerza activa y vivificante que da forma y orden a todo el universo. Esta razón cósmica es también inmanente, lo que significa que está presente en cada parte del universo, incluyendo los seres humanos. Este entendimiento lleva a una visión holística del cosmos, donde cada cosa y cada ser tiene su lugar y propósito dentro de un orden mayor. El deber de los seres humanos, entonces, es reconocer y vivir de acuerdo con este orden natural, alineando sus acciones y pensamientos con el logos. En la virtud y la razón, para él la virtud era el bien supremo y la única fuente verdadera de felicidad. Esta virtud se alcanzaba viviendo de acuerdo con la razón y en armonía con la naturaleza. En este sentido enfatizaba la importancia de la autodisciplina, la moderación y la sabiduría. La virtud estoica, tal como la entendía el filósofo, no es simplemente una serie de buenas acciones, sino una disposición interna hacia la excelencia moral. Esta disposición se manifiesta en 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. La sabiduría es la capacidad de juzgar correctamente, la justicia, el dar a cada uno lo que le corresponde, el coraje, la fortaleza para enfrentar la adversidad, y la templanza, el control sobre los propios deseos y pasiones. Sostenía que vivir en virtud es vivir en consonancia con la naturaleza humana, que es racional por definición. La razón permite discernir el bien del mal y guiar las acciones hacia un propósito moralmente elevado. Este ideal estoico de vida virtuosa también implica una aceptación serena de los eventos que están fuera de nuestro control,
reconociendo que el verdadero bien reside en nuestra actitud y acciones, no en los resultados externos. La interpretación alegórica de los mitos. Una de sus contribuciones más interesantes fue su enfoque alegórico de la mitología griega. Por ejemplo, interpretaba a Zeus no solo como el rey de los dioses, sino como una representación del orden y la razón cósmica que gobierna el universo. Hera, a su vez, simbolizaba el aire, esencial para la vida y la comunicación, lo que subraya la interconexión de todos los elementos del cosmos, mostrando así cómo los dioses podían representar aspectos del universo y principios filosóficos. El trabajo de este filósofo en la interpretación alegórica de los mitos buscaba revelar las enseñanzas filosóficas ocultas en las historias tradicionales. Para él, los mitos eran algo más que simples relatos entretenidos. Eran vehículos de sabiduría profunda. En su compendio de la teología griega, comprobaba cómo cada dios y héroe simbolizaba diferentes aspectos del mundo natural y principios éticos. Además, veía en los mitos lecciones sobre las virtudes y los vicios humanos. Las historias de héroes y sus luchas, dioses y sus conflictos, eran para él alegorías de la lucha interna por la virtud y la sabiduría. Esta interpretación alegórica permitía a los seguidores del estoicismo encontrar inspiración y guía moral en las historias que constituían una parte integral de su cultura. El concepto de destino y providencia, como buen estoico, sostenía una visión particular del destino y la providencia. En el estoicismo, el destino es la razón cósmica que determina el curso de los eventos. No es un destino ciego e inexorable, sino una expresión de la racionalidad del universo. Afirmaba que todo lo que sucede de acuerdo con una racionalidad universal. Esta providencia asegura que cada evento, incluso aquellos que parecen adversos o trágicos, tienen un lugar y un propósito en el orden cósmico. Para los seres humanos, entender y aceptar esta idea es fundamental para alcanzar la tranquilidad del alma. El reconocimiento del destino y la providencia no significaba resignación pasiva. Al contrario, para él y los estoicos implica una participación activa en la vida, viviendo en armonía con el orden natural y utilizando la razón para guiar nuestras decisiones. Esta aceptación racional del destino permite a los estoicos mantener la ecuanimidad y la fortaleza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. La educación y la influencia moral. La filosofía de Cornuto ponía un fuerte énfasis en la educación como medio para la transformación moral. Creía firmemente que a través de la enseñanza y el estudio filosófico, las personas podían desarrollar sus capacidades racionales y alcanzar la virtud. Como mentor de figuras prominentes como Persio, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. Veía en la educación no solo una transferencia de conocimientos, sino una formación integral del carácter. Su enfoque educativo buscaba cultivar no solo la mente, sino también el espíritu, guiando a sus alumnos hacia una vida de sabiduría y rectitud. La relación entre maestro y discípulo era una vía de transmisión de valores y principios éticos. La filosofía estoica que impartía a sus alumnos no era solo una disciplina intelectual, sino una guía práctica para la vida diaria. A través de la reflexión filosófica y la práctica ética, creía que sus discípulos podían alcanzar un estado de serenidad y plenitud, viviendo en consonancia con la razón y la naturaleza. Su pensamiento se distingue por su profundo compromiso con el estoicismo, su habilidad para interpretar los mitos de manera alegórica y su énfasis en la virtud, la razón y la educación moral. A través de sus enseñanzas y escritos, dejó un legado filosófico que sigue resonando hoy, ofreciendo lecciones valiosas para quienes buscan una vida en armonía con el cosmos y consigo mismos. Una anécdota interesante sobre el filósofo dice que cuando Nerón, el emperador romano, comenzó a escribir poesía,
invitó a varios pensadores y literatos para que lo ayudaran con sus versos. Cornuto fue uno de los invitados. Pero cuando Nerón le preguntó su opinión sincera sobre su poesía, él no dudó en señalar sus debilidades y ofrecer críticas constructivas. Este acto de franqueza no le cayó bien al emperador, quien tenía un ego considerable. Sin embargo, fiel a sus principios estoicos, él prefirió mantenerse honesto y firme en sus juicios, demostrando así su integridad y valentía filosófica. A pesar de que muchos de sus escritos se han perdido, su influencia continúa a través de sus discípulos y las referencias de otros filósofos y escritores. Persio, en particular, es una figura clave para entender la difusión del razonamiento de Cornuto. A través de sus sátiras, Persio transmitió las enseñanzas estoicas y el espíritu crítico de su maestro. Además, sus ideas fueron retomadas por autores posteriores como el gramático Aulo Gelio y el filósofo neoplatónico Simplicio, lo que asegura que sus conceptos continuarán influyendo en la filosofía romana y más allá. Espero que te haya gustado este recorrido por la vida y el pensamiento de Lucio Annio Cornuto. Si ha sido así, amén, déjalo en comentarios. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.